lecturas. Primero, Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versos 34 y 35. Yo creo que tomo la versión de la Biblia de las Américas, pero si no lo vemos. Génesis capítulo 26, que está fácil para encontrar esto, no me digan que no. ¿Sí? Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Sí? No se me vaya más adelante, ¿sí? ¿No? Porque algunos empiezan a ojear por la mitad de la Biblia, no, hasta el comienzo nomás. Génesis capítulo 26, versos 34 y 35, y después vamos a hacer una lectura de Génesis 27, si queréis que la Biblia abierta ahí. Génesis capítulo 26, versos 34 y 35 dice: y cuando Esaú, ¿quién era Esaú? Sí, hermano de Jacob, hijo de Isaac. Bien, Isaac, ¿sí? Y sus dos hijos, Esaú y Jacob, mellizos, ¿sí? Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y qué fueron? Verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Y allí nomás, más adelante, Génesis 27, verso 46 en adelante. Génesis 27, verso 46 en adelante dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob, ¿quiénes eran las hijas de Het? Bueno, las mujeres que tomó Esaú, ¿sí?, como esposas. Así que tenía fastidio por estas dos mujeres, dice. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿cómo? ¿Para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amén. Un par de definiciones para empezar, ¿sí? Esaú, conocemos la historia de Esaú, que vendió su primogenitura, perdió esa bendición. Conocemos la historia, todo el engaño ahí de Jacob, cómo le ganó la bendición de su padre, ¿no? La bendición del primogénito. Pero Esaú era una persona que menospreciaba la bendición del Señor, y en definitiva también finalmente toma para sí dos mujeres como esposa que no le era permitido. No le era permitido. Él despreció la bendición de Abraham. Despreció, no le tuvo en cuenta, no le importó la bendición que Dios le había dado a Abraham y que había confirmado a Isaac. Y entonces allí, ahí está toda la historia, el contexto de cómo Rebeca, bueno, tenía que sacar a Isaac de la casa porque Esaú procuraba su mal, y busca no una excusa, sino algo que era cierto, algo que era verdadero, y cómo Dios usa esta circunstancia también para que Jacob tenga la esposa que tiene que tener, que no podía ser del pueblo, de los pueblos paganos que habitaban la tierra. Así que asocia Isaac la bendición con la esposa que debía tener Jacob, que no podía ser cualquier mujer, no podía ser una mujer del pueblo, de los pueblos que habitaban allí, esos pueblos paganos, sino de la casa, de la misma casa, de la familia, ¿sí? Así que envía a Jacob allí a casa de Labán, y asocia la bendición dada a Abraham, confirmada a Isaac, específicamente con la elección de la esposa. Son detalles, pero que es importante tener en cuenta
porque tiene que ver con el tema que vamos a estar viendo del noviazgo. Ya digo, hoy vamos a ver qué no es el noviazgo, pero algo que sí tenemos que entender es que el noviazgo, hay un noviazgo que es no bíblico, que tiene que ver con buscar una mujer o que se encuentren un hombre y una mujer, el hombre adecuado con la mujer adecuada, y hay un noviazgo que es no bíblico, no bendecido por Dios, y que hay un noviazgo que sí es bíblico, que es bendecido por Dios y que está asociada a la bendición, ¿sí? A la bendición que Dios ha prometido. Así que tenemos un noviazgo del cual la Biblia habla bastante del noviazgo, no es un tema menor del noviazgo, porque el noviazgo está en la Biblia, está atado al matrimonio. El noviazgo bíblico está atado al matrimonio, indisolublemente atado al matrimonio y a las promesas del pacto. A las promesas del pacto. Así que no es un tema menor. El noviazgo bíblico establece esas normas, esas bases sobre las cuales un hombre y una mujer deben buscarse y encontrarse. ¿Apuntando a qué? Apuntando al matrimonio. Y este matrimonio, ¿a dónde apunta? Bueno, lo hemos visto en estos talleres. Apunta a mostrar el amor fiel del pacto de Cristo con su iglesia. Un matrimonio bíblico ha de glorificar a Cristo y ha de mostrar el amor fiel del pacto que tiene Cristo con su iglesia. Así que, si no tenemos un noviazgo bíblico, difícilmente arranquemos con el pie derecho un matrimonio bíblico. ¿Se entienden? ¿Sí? Una cosa es que uno haya venido, ¿no?, así a la iglesia, bueno, vivimos, con mi esposa vinimos a Cristo ya casados. Otra cosa es entender estas cosas ya estando en la iglesia como hijo de Dios, que hay una manera correcta de hacer las cosas y una manera incorrecta. Y que nosotros debemos enseñarles también a nuestros hijos. Como dicen, bueno, pues yo ya estoy casado, ¿para qué quiero saber lo que es el noviazgo bíblico? Porque tal vez tienes hijos, nietos, sobrinos, o estás haciendo consejería y vas a tener que aconsejar a un joven, a un adolescente, y tenés que saber qué decirle cuando te vengan a plantear estas cosas. Tenemos que poder aconsejar sabiamente a nuestros jóvenes de cómo llevar un matrimonio bíblico. Nosotros empezamos a enseñarle con mi esposa lo que era el noviazgo a nuestras hijas, porque tenemos 2 hijas, y cuando arrancaron el jardín de infantes, ¿no? Ya de ahí, ¿sí? Porque ya vienen con preguntas y uno tiene que saber qué responder, por supuesto, a nivel de lo que te preguntan. Tampoco uno contesta, cuando un chico te pregunta, contestale, pero contestale lo que te pregunta, no le contestes más de lo que te pregunta, menos tampoco, a un nivel que lo pueda entender. Y estas cosas deben ser enseñadas. Estas cosas deben ser enseñadas, estos principios bíblicos deben ser enseñados. El noviazgo es el gran olvidado en la iglesia. ¿O no? ¿O se enseña el noviazgo en la iglesia? No tenemos predicaciones del noviazgo. Yo no recuerdo haber predicado del noviazgo. En alguna enseñanza, en consejería, pero enseñar, predicar acerca del noviazgo, no, lo tenemos ahí como en un costado, siendo que es un tema tan importante. ¿Por qué? Porque ya digo, esto es el predecesor inmediato del matrimonio. Así que si fallamos ahí, estamos también dando lugar a fallas en los matrimonios que se inician en el Señor, en la iglesia, ¿sí? Así que hoy vamos a ver qué no es el matrimonio. Y así como hablamos que no es el noviazgo, así como vimos que el mundo ha degradado el matrimonio, o el mundo ha degradado el matrimonio, el mundo te dice que el matrimonio es algo que no es. El mundo te dice que el matrimonio es, bueno, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o te dice que para qué casarte, o te dice, no, el matrimonio no importa, es mientras haya el amor, y cuando se termina el amor, listo, se termina el matrimonio. Todas esas son ideas que el mundo también ha introducido en la iglesia, y así como ha degradado el concepto del matrimonio, también ha degradado las definiciones y los conceptos acerca del noviazgo. Hoy hay una visión muy distorsionada
del noviazgo. Así como lo hay del matrimonio, también del noviazgo. Hay toda una corriente de pensamiento que se ha introducido también en la iglesia y se permite en la iglesia muchas veces, y lo digo en general, ¿sí? Porque gracias a Dios no conozco a ningún joven acá, así que puedo hablar libremente, sin temor a que alguien piense hasta hablando de mí porque me conoce. No conozco, gracias a Dios, a ningún joven acá, así que puedo hablar con libertad. Pero hemos colocado el noviazgo en un escalón muy inferior al que debe tener. Ahora, para entender cómo llegamos a estos tiempos, debemos ver los últimos 100 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 100 años? Vamos para entender. Voy a hablar de lo que me contaron, no porque yo haya estado hace 100 años, ¿sí? No tengo tanto, tengo un poco menos, no llegué todavía. Pero me contaron mis abuelos, mis bisabuelos. Uno googlea ahora y ya está, ¿sí? No hace falta haber estado ahí. Pero en los últimos 100 años el noviazgo ha cambiado mucho. Hace 100 años, ¿cómo era el noviazgo? No lo ven en algunas películas. El pretendiente, el candidato, me gustaba una señorita. Bien, me gustaba una señorita. Sí, también te mantienen las dotes. Eso vamos a explicarlo cuando veamos el noviazgo bíblico. Vamos a explicar el porqué de la dote y todo eso. Pero hace 100 años, y hace ya siglos, hablando ya también de siglos pasados, Edad Media, siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, a un varón le gustaba una señorita, soltera por supuesto, debía pedir permiso a los padres, ir a la casa, pedir permiso a los padres para empezar a tener conversaciones, ¿sí?, con la señorita que le gustaba. Esas conversaciones, si los padres daban permiso y si la señorita estaba de acuerdo, se realizaban en la casa de la novia bajo supervisión de los padres. Así que el candidato acá, ¿sí?, la señorita de este lado y uno de los padres en el medio. Y a conversar, conversaciones, empezar a conocerse en esas charlas bajo supervisión paterna o materna. Se imagina, oye, los jóvenes dicen, uy, no, es un bajón total. Pero era así. Si el candidato se interesaba, o cómo mostraba su interés el candidato, y bueno, volvía, ¿sí? Y a medida que se iban dando las sucesivas entrevistas, se entendía que el candidato estaba interesado. O sea, si estaba interesado, iba a insistir hasta que en algún momento iba a pedir hablar en privado con la señorita para que, cuando se daba esa conversación, cuando el candidato decía al padre y a la madre, me quiero conversar privadamente con la señorita, era porque se le iba a declarar. Y se le declaraba, y si la señorita estaba de acuerdo, aceptaba esa propuesta matrimonial, ¿qué hacía el varón? Tenía que pedir la mano. Tenía que hablar con el padre y pedir la mano de la señorita, y si el padre estaba de acuerdo, se fijaban las condiciones, se armaba el casamiento y listo. Así que el noviazgo, y a partir de ese momento, eran novios comprometidos. Antes no. A partir de que se declaraba y que se aceptaba, la señorita aceptaba, y el padre también aceptaba otorgarle a su hija la mano de su hija, a partir de ese momento eran novios. Era muy poco tiempo, porque el tiempo necesario para organizar la boda, nada más. Así que el noviazgo estaba atado al matrimonio. ¿Sí? ¿Qué pasó después? La década de 1920, 1930 trajo un avance tecnológico impresionante, el automóvil. La clase media en Europa, en Estados Unidos, y eso después fue bajando, por supuesto, a todo el mundo, accedió al automóvil. Tuvo acceso al automóvil. ¿Y qué pasó cuando entró el automóvil a la clase media? Sacó al noviazgo de la casa. Porque ahora el varón podía sacar a la novia de la casa y llevarla al cine, llevarla a comer algo, llevarla a dar una vuelta, ¿sí? Y el noviazgo salió de la casa. Y al salir de la casa salió de la supervisión paterna. Ya no estaba bajo supervisión.
¿sí? El noviazgo se centraba en actividades. Ir al baile, ir al cine, ir al teatro. Es que me miran, puedo hacer eso. Y todavía se practica esa clase de noviazgo, ¿no? ¿Sí? Donde ahora, bueno, te paso a buscar, vamos acá, vamos allá, vamos a comer, vamos al McDonald's, vamos a Mostaza, vamos al shopping, vamos a la costanera, vamos a tomar unos mates, vamos acá, vamos allá. Y estoy hablando, ¿sí?, de década del 20, década del 30, y allí avanzó. Esto hizo que el noviazgo saliera de la casa, ya no estuviese bajo supervisión, pero cuando una señorita se ponía de novia, era para casarse. Era para casarse. ¿Sí? Así que todavía estaba ese tema. Hasta la década del 60. ¿Qué pasó en la década del 60? También yo no había nacido. En la década del 60, en Estados Unidos surge un movimiento conocido como ese movimiento de la revolución sexual. Y esta revolución sexual fue de la mano también de otro avance científico, que es los anticonceptivos. Al aparecer y al masificarse los anticonceptivos, junto con este movimiento de revolución sexual, introdujo la relación sexual dentro del noviazgo, cosa que antes no era. El noviazgo no era, digamos, la relación sexual era solamente para el matrimonio. No estaba incluido en el noviazgo. Pero la revolución sexual y los anticonceptivos introdujeron la relación sexual como práctica en el noviazgo. Así que, y además, el noviazgo ya pasó a tener una identidad propia. Y dejó de estar atado necesariamente al matrimonio. Uno podía estar de novio sin necesariamente estar pensando en casarse. Y simplemente estar de novio para pasarlo bien, por la propia satisfacción, para evitar la soledad, y en el menor de los casos, pensando en casarse. O sea, no es que desapareció del todo la idea del noviazgo hacia un matrimonio, pero empezó a introducirse también la idea de me pongo novio para vivir junto con otra persona, es decir, la idea de concubinato, no es necesariamente matrimonio, sino también concubinato. Estamos muy cerca de esa época donde, fíjense cómo los avances tecnológicos y científicos siempre han ayudado a la humanidad a pecar. ¿Sí? Como justificación para introducir pecado a cosas en las cuales antes no se practicaba el pecado. Ahora, la actividad sexual o la práctica sexual activa, por supuesto que degrada el noviazgo. Aparece, hoy parece impensado. Hoy en el mundo, saben que ni siquiera se usa la palabra noviazgo ya, y lo vamos a ver. Pero hoy es impensado, parece, estar de novio sin tener relaciones sexuales. El mundo está al revés. ¿Sí? Lo que predomina son relaciones temporales, casuales. ¿Sí? Surge a partir de todo esto algo mucho más cercano a nosotros, ya mucho más actual, ya estamos hablando de los últimos 10, 15 años, que es el famoso amigo con derechos. Ya no hace falta ser novios. No hace falta ser novios para tener relaciones sexuales. Antes, hasta que aparece esta nueva figura de amigos con derechos, solamente la relación sexual en el noviazgo, y alguno tal vez apuntaba y llegaba o al matrimonio o al concubinato. Ahora aparece amigos con derechos, esta vinculación afectiva. ¿Qué buscan los jóvenes con este tipo de relaciones? Bien, sumar a esa relación afectiva que tiene la amistad, esa confianza que tiene la amistad, esas actividades que tienen los amigos, sumarle, una actividad más, sin compromiso, necesariamente sin compromiso, libre, que es la relación sexual. No necesita ser
ahora tu novio para tener relaciones sexuales, simplemente un amigo. Un amigo lo suficientemente cercano, lo suficientemente íntimo, con el quien compartas afecto, caricias. Esto lo que ha hecho, por supuesto, es degradar aún más la relación de noviazgo o hacerla desaparecer prácticamente. Ha logrado producir muchos embarazos no deseados. Ha logrado introducir la idea del aborto como un recurso lícito para evitar justamente esos embarazos no deseados. Ha generado cantidad de jóvenes heridos, emocionalmente, algunos suicidios, porque se da mucho en adolescentes y los adolescentes no están preparados para ser rechazados y para sufrir, digamos, el desprecio que generan muchas de estas actividades, porque parece que todo bien mientras éramos amigos, pero cuando se introdujo la relación sexual terminó la amistad, y muchos jóvenes no están ni lejos preparados para algo así. Y otros jóvenes terminan involucrados en relaciones que se terminan siendo enfermizas, porque parecía amigo, pero después resultó que era una persona violenta o agresiva, o que era bueno como amigo, pero cuando te entregaste sexualmente pasó a ser una persona dominante, celosa, violenta. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero esto no es todo. Uno dice, bueno, los amigos con derecho ya está, bueno, ya viene, no lo vamos a negar. ¿Por qué no practicarlo? Bueno, porque es pecado, por supuesto. Pero la idea está dentro de la iglesia. Las ideas, todas estas cosas se han introducido en la iglesia porque vienen del mundo, porque están en el mundo y porque hoy jóvenes cristianos que están compartiendo en la escuela, con sus amigos, en los grupos, hablan de estas cosas y muchos practican estas cosas, terminan practicando, introduciéndose en esta clase de relaciones. Y la última, la que está más, ahora que lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la televisión, lo vemos en muchas historias de cantantes muy famosos y famosas, son las relaciones abiertas, donde ni siquiera tenés que ser amigo de la persona. ¿Te gusta alguien? Bueno, ¿por qué no acostarte con ella? O con él. Si te gusta, es más, ni tenés que conocer, ni tenés que saber cómo se llama. Relaciones abiertas, relaciones temporales, relaciones casuales. Ni siquiera hace falta ser amigo de esa persona o conocerlo íntimamente, simplemente es la relación casual. Para pasarla bien, se trata de pasarla bien. Bueno, ¿qué dice Dios a estas cosas? Hoy Teodoro me decía, me dijo, nos vas a retar hoy. Y sí. Si vamos a hablar de noviazgo, ¿sí? Ustedes ven que no estoy hablando con eufemismo, ¿sí? ¿Ah? Quiero ser claro con estas cosas porque estamos entre gente, se supone que somos gente madura. ¿Amén? ¿Qué dice Dios de estas cosas? Bien, lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente, 1 Corintios 6, capítulo 13 al 20, que es muy clara en la Nueva Traducción del Viviente lo que dice. 1 Corintios 6, 13 al 20 dice: ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual.
Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No hay pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Y Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados, ¿qué pecados? Y está hablando de la avaricia, de la idolatría, pero también de la inmoralidad sexual. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, dice esta versión, o la ira de Dios, dicen otras versiones. A causa, estos pecados no son gratuitos. Ningún pecado es gratuito. ¿Sí? Noticia, siempre lo decimos también en el seminario. Dios no pasa ningún pecado por alto. Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo. No tolera el pecado. No tolera el pecado. Él es demasiado limpio de ojos. Ni los cielos de los cielos son demasiado limpios para Él. Él no tolera el pecado. Él no pasa por alto el pecado. Es cierto que Jesucristo murió por nuestros pecados. Es cierto, Él cargó sobre sí mismo nuestros pecados, pagó el precio, el castigo por todos ellos, consiguió nuestro perdón, obtuvo el perdón de todos ellos. Pero eso no significa que ahora nosotros podemos pecar libremente, porque Dios no pasa por alto el pecado. Él trae disciplina sobre sus hijos por todo pecado. Él disciplina. No pasa por alto el pecado. Nos llama al arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, Él ha de lograr que seamos para Él. Así que trae disciplina y corrección a sus hijos. ¿Para qué? Para nuestro bien, no para nuestro mal, para nuestro bien, nos corrige. ¿Sí? Y estos pecados especialmente producen la ira de Dios, la furia de Dios. Así que no practicarlos realmente producen muchas consecuencias. ¿Sí? No es gratuito. No es gratuito. Así que tenemos que entender que el noviazgo, y esto es lo que hoy quiero enfatizar dos cosas. Primero, no podemos separar el noviazgo del matrimonio. Bíblicamente, no podemos separar el noviazgo del matrimonio. El noviazgo debe sí o sí apuntar al matrimonio. Y si la intención no es apuntar al matrimonio, entonces no debe haber noviazgo. ¿Sí? Cuando mi hija mayor está casada, ya tenemos 2 nietas, mi hija mayor se puso de novia, ¿no? Yo la veía, ¿no? Que se mensajeaba mucho con un tal Joel, nombre bíblico encima, ¿no? ¿Cómo orás en contra de Joel? No podés, ¿sí? Se hubiese llamado, no sé, Hermenegildo, y bueno, capaz que sí, pero Joel encima, nombre del profeta. Bueno, uno es padre, no se te pasa a los padres, no se nos pasa nada. Te están mensajeando mucho, sí, bueno, qué sé yo. Un día confesó que era el chico que le gustaba, bueno, que estaban ahí para noviar. Bueno, esto no empieza hasta que este chico hable conmigo.
Eso es del siglo XVIII eso. Pero mi hija no dijo eso, porque mi hija estaba enseñada en lo que era el noviazgo. Así que trajo a Joel a casa. Momento inolvidable para Joel, aún hoy día, momento inolvidable para Joel, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos ahí, todo muy bien, muy linda la comida, pero en un momento tenía que venir la charla. ¿Cuáles son tus intenciones para con mi hija? ¿Cuáles son tus intenciones? Porque si tu intención no es casarte con ella, le estás haciendo perder el tiempo. Decime acá y ahora, ¿cuál es tu intención? Y me tuvo que decir, se tuvo que declarar que él quería casarse con mi hija. Bien, entonces arrancamos bien, ¿no? Chico creyente, bárbaro, así que hagan las cosas bien, una charla muy amena. ¿Se imaginan que te toquen una hija? No, esperá, ¿sí? Venite a hablar conmigo, y el que tenía que estar de acuerdo en ese noviazgo, ¿quién era? Dios. El padre. ¿Ustedes creen que eso es del siglo XVIII, del siglo XIX? No, es ahora. Es ahora, ¿sí? Pero eso no es todo. Porque, bueno, tengo mi hija, todo bien, se casaron, bárbaro, ¿sí? La verdad que muy lindo noviazgo y muy lindo matrimonio están llevando adelante, pero todo arrancó ahí. Un buen noviazgo asegura que el matrimonio empiece bien. Un noviazgo no bíblico, en pecado, ¿sí? Practicando el pecado, nunca va a lograr que un matrimonio comience bien. Si degradan el noviazgo, están degradando el matrimonio. Y si no están viendo que el noviazgo apunta sí o sí al matrimonio, si a ustedes les gusta o tienen hijos, y van a venir sus hijos, o sus hijas, o sus nietos, sus nietas, diciendo, me gusta un chico, me gusta una chica. El mes que viene, Dios quiera, vamos a ver, por eso el tema de Esaú y de Jacob. Pero ¿quiénes son? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es este muchacho? ¿Es creyente o no es creyente? Segundo, ¿qué clase de noviazgo van a tener? Porque si van a tener un noviazgo no bíblico, no hay bendición. Y lo que queremos es que nuestros hijos sean bendecidos. Así que primero, no sé si algunos están todavía de novio, de novia. Así que si estás de novio, de novia, tienes que hacer la pregunta, ¿esto es para casamiento o no? ¿Es para casamiento o no? ¿Es para casarse o no? ¿O me estás haciendo perder el tiempo? ¿Estás de novio o estás de novia conmigo? ¿Estás pensando en casarte o no? Hacé la pregunta directamente, porque si te dice que no, te está haciendo perder el tiempo. Si te dice que no, te está haciendo perder tiempo. Bueno, esto tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que el noviazgo no es un juego, no es para pasar el tiempo, no es para pasarla bien, no es para tener a alguien para ir al cine, para salir, para esto, para aquello. Y segundo, este noviazgo apunta a casamiento, yo estoy de novio, de novia porque nos vamos a casar. Bien, sacá de tu noviazgo la relación sexual. Sacá de tu noviazgo la relación sexual. Porque por causa de ese pecado viene la furia de Dios, dice la Escritura. Tenga misericordia. ¿Sí? Y muchos noviazgos dentro de la iglesia están bajo ese juicio de Dios. ¿Por qué? Porque practican las relaciones sexuales dentro del noviazgo. ¿Sí? Practican la relación sexual han introducido en el noviazgo la relación sexual. Deben sacarlo afuera. Cásense. ¿Sí? Cásense y listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Más claro imposible, ¿sí? ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren tener un matrimonio bendecido? ¿Quieren tener un noviazgo bendecido? ¿Un matrimonio bendecido? Bien, el noviazgo debe apuntar al matrimonio y la relación sexual debe quedar fuera del noviazgo y exclusivamente para el matrimonio, que es allí donde Dios ha determinado que va a ser para felicidad y bienaventuranza tanto de él como de ella, dentro del matrimonio. Esa es una decisión que tienen que tomar ahora. Aquellos que están de novio deben tomar esta decisión. Porque si no es para matrimonio, si no estás pensando en que va a ser para casarte, no, pero yo estoy con él, con ella porque la pasamos bien, entonces deshacé ese noviazgo. Deshacelo ya. Si no es para matrimonio, deshacelo. Y si están practicando la relación sexual, están manteniendo relaciones sexuales dentro del noviazgo, arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse. Dejen de casar, dejen de practicar el pecado, vuélvanse del pecado. Tal vez alguien dice, bueno, yo no tengo padre, no tengo madre, no tengo nadie que se preocupe por estas cosas. Tenés a tu pastor. Tenés a tu pastor. ¿Sí? ¿Saben lo que hacen muchas iglesias hoy? No muchas, las menos, mejor dicho. Cuando hay un noviazgo, cuando hay un muchacho que le gusta a una chica que le gusta a un muchacho, y bueno, están ahí para establecer un noviazgo, van, y tal vez los padres no tienen padres presentes o que estas cosas no les importan. Bueno, sí tenés a alguien que le importa tu noviazgo, que es tu pastor. Así que tenés que hablar con ellos, presentarlo, ¿no? Me gusta, queremos estar de novios, bien, pero esto ahí te va a aconsejar, ¿sí? Y si eso es realmente, tienen el aval y el consejo pastoral, se los presentará, para que todos sepan que aquí hay un compromiso matrimonial. Y la iglesia debe velar por ese compromiso matrimonial, para que llegue a buen término. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Algo que tenemos que entender, ¿sí? Es que el pecado debilita el corazón del hombre. El pecado, la práctica del pecado debilita el corazón. Nosotros venimos del mundo. No nacimos, yo no nací de un repollo, no me trajo la cigüeña, no nací santo, ¿sí? Me convertí a los 25 años, así que no viví una vida santa y piadosa, sino hasta que conocí al Señor. Y nuestro corazón ha sido herido. El pecado ha vulnerado el corazón humano. El pecado ha debilitado. Hemos vivido situaciones que han quebrado nuestro corazón, que han quebrado nuestras emociones. Hemos enfrentado situaciones que no estábamos preparados para afrontar. Hemos afrontado situaciones que han hasta afectado nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de ser. Muchas veces ha sido afectada por situaciones que realmente han sido dolorosas, de mucho sufrimiento, y eso se va incrementando. No es que los pecadores ahora están más fuertes que antes, están más débiles que antes. La gente en el mundo sin Dios cada vez está más debilitada. Ya no saben quiénes son, ya ni siquiera saben si son hombre o mujer. Ya no saben nada del amor. Nada. Nadie es amado en el mundo, nadie, porque hasta que no venimos a Cristo no sabemos lo que es el amor. Hasta que no conocemos a Dios no sabemos lo que es el amor. Así que la gente en el mundo vive conociendo lo que es el odio, lo que es la indiferencia, la amargura, la tristeza, la desesperación, la desesperanza. Lo conoce y cada vez está más debilitado. Ahora, eso también ha entrado en la iglesia
Porque todas estas filosofías y corrientes mundanas han entrado en la iglesia y muchos chicos, muchos jóvenes empiezan a tampoco saber quiénes son. Y dice la palabra que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón. Dice, ¿por qué tantos mensajes de autoafirmación? ¿No? Eso se da en la iglesia también, vos podés. Dios quiere la mejor versión de vos. Dios quiere cumplir tus sueños. Esos mensajes de autoafirmación, ¿por qué? Porque la gente viene herida, viene vulnerada, viene sin saber quién es. Y nosotros, en vez de hablarle la verdad que liberta, les llenamos la cabeza de pajaritos, diciéndole cosas que la Biblia no dice, con tal de que se sientan bien, que se sientan un poco mejor. Porque viene mal la gente, bueno, lo que estamos pastoreando lo vemos cada vez más, vemos que estamos viendo cada vez más habitualmente esto, que la gente viene cada vez peor, más herida, más débil, más vulnerable. Vienen las almas y a veces hasta uno tiene miedo, le estamos predicando el Evangelio y se te desarman. Cuando los confrontás con el pecado se te desarman, así que uno tiene hasta no sé si les ha pasado, pero uno hasta se siente culpable de estar predicándoles del pecado porque ves que se te quiebra la persona. Vienen así. Cero tolerancia a la frustración. Cero tolerancia al fracaso. Por eso, ¿por qué creen que el gobierno les dice a los chicos, bueno, no aprobás con 8, aprobás con 6, aprobás con 5, aprobás con 3, aprobás con 2, pasá, no importa, pasá igual? Porque los chicos no soportan el fracaso, no toleran la frustración. Y tienen las escuelas llenas de chicos así. Así que pasá. El tema es que nosotros en la iglesia a veces adoptamos esos mismos criterios porque la gente viene mal y no sabemos qué hacer con la gente bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y estas relaciones de noviazgo, muchas relaciones de noviazgo, y voy a hablar dentro de la iglesia, no fuera, no en el mundo, sino adentro de la iglesia, muchas relaciones de noviazgo se dan entre jóvenes que tienen sus corazones débiles. Y cuando vos te pones de novio, de novia, tal vez, bueno, yo hace más de 30 años que nos casamos, así que tengo que hacer, pero hago memoria todavía de aquel tiempo, es emocionante ponerse de novio. La mayor emoción que tiene ponerse de novio, de novia, es que le estás abriendo tu corazón a otro que no te conoce y que todo lo que él va o ella va a ver es nuevo para esa persona. Le estás permitiendo a otro o a otra ver en tu corazón, conocer lo que sentís, conocer lo que pensás. Es muy emocionante, genera mucha endorfina este tema, ¿no? El tema es que muchos tienen un corazón tan herido y vulnerado que cuando ese otro o esa otra mira tu corazón, posiblemente no le guste lo que vea. O tengas que ponerte una máscara y mostrarle una versión tuya que no es verdad. Porque tenés miedo de que si llega a ver lo que en realidad hay en tu corazón, te rechacen. Y como no tolerás el rechazo, como no se tolera el fracaso y el rechazo, y nos inventamos, ¿no?, un avatar para mostrar eso al otro. Y esto suele terminar en desastre. Suele terminar en desastre, porque la otra persona en algún momento se va a dar cuenta quién sos, cómo sos. Y si encima se da cuenta que le mentiste todo ese tiempo, peor, porque se va a enojar. O tal vez ya te pasó a vos, que viste
viste en el corazón del otro y lo que viste, ¡ay, qué lindo que es! Hasta que te diste cuenta que no era verdad. Y te enojaste, te frustraste y lo heriste para hacerle, ¿no? Me heriste, así que yo quiero que vos sientas lo que yo siento. Me siento frustrado, me siento fracasado, me siento herido, así que te voy a herir para que sepas lo que se siente. Y tenemos una generación de jóvenes dentro de la iglesia heridos por noviazgos o pretendidos noviazgos que no se han hecho sobre el fundamento bíblico. Sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. De la vida surgen los manantiales que van a guiar y dar forma a tu vida, así que tienes que cuidar tu corazón. Si somos jóvenes, cuida tu corazón. El que tiene que conocer tu corazón se llama Jesucristo. El que tiene que conocer lo que sentís, lo que pensás, el que tiene que conocer tus emociones, tus frustraciones, tus ansiedades, tus angustias, tus fracasos, así como también tus alegrías, tus deseos, tus planes, tus sueños, es Jesucristo. ¿Por qué debemos abrirle primeramente nuestro corazón a Jesucristo para que Él sea el que lo llene y gobierne? Porque Él sí sabe amarte. Él sí sabe amarte. Él sí va a ver tu pecado y no te va a pegar un palazo por tu pecado. Él sí va a ver que tus emociones no son las que debieran, pero no te vas a recriminar. Él sí va a ver el sufrimiento de tu corazón, el dolor de tu corazón, y no va a poner el dedo en la llaga para que te duela más. Él sí sabe cómo tratar un corazón herido, un corazón frustrado, un corazón necesitado, un corazón débil. El único que puede fortalecer el corazón del hombre es Jesucristo. El único que puede fortalecer nuestro corazón es Jesucristo. Y nadie debiera ponerse de novio, de novia, sin un corazón fortalecido por el Señor. Porque un corazón débil lo que va a hacer es herir al otro. ¿Se imaginan un corazón sufriente, un corazón lleno de dolor, ¿no? Que no le ha dado ni siquiera lugar a Jesucristo? Y entra otro corazón. Y tal vez es tu testimonio. Que sin conocer a Jesucristo, con un corazón herido, sufriente, dolido, angustiado, temeroso, lleno de fracasos y frustraciones, de pronto alguien te abrió el corazón y entraste a ese corazón y lo único que hiciste fue herirlo. Solo alguien que tiene a Jesucristo y que en verdad, alguien que tiene su corazón lleno de Cristo, tratado por Cristo, moldeado por Cristo, amado por Cristo, consolado por Cristo, sanado por Cristo, va a poder en verdad amar a otro. Muchas veces, y lo sabemos, no sabemos qué hacer con nosotros, vamos a saber qué hacer con otros. No sabemos qué hacer con nuestras ansiedades y angustias y temores. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien ponga su corazón en nuestra mano? A los jóvenes les digo, ¿qué vas a hacer cuando esa persona a quien vos querés ponga su corazón en tu mano? ¿Qué vas a hacer? No sabes qué hacer con el tuyo, ¿qué vas a hacer con ese otro corazón? No sabes qué hacer con el sufrimiento tuyo, ¿qué vas a hacer cuando otro te muestre su sufrimiento? Y cuando te confíe su corazón. Por eso es que nadie debería ponerse de novio, de novia, hasta que no tenga su corazón fortalecido en el Señor. Tenés que saber amar para poder amar. Y para saber amar tenés que ser amado. Y el único que te va a amar, en verdad, se llama Jesucristo. Proverbios 23, 26 dice: oh hijo mío, dame
tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Eso es lo que te dice el Señor. Hijo mío, no le des tu corazón a otro, dámelo a mí. Dame tu corazón. Vos no sabés qué hacer con tu corazón, dámelo a mí. Muchos noviazgos, o estos noviazgos que empiezan a veces que ni siquiera son noviazgos, o amigobios, amigos con derechos, o que hoy este joven hoy está con ella y mañana con la otra y pasado con la otra, y como no era suficiente se buscó otra afuera de la iglesia o en la otra iglesia, y que esta se enteró, pero si ayer estaba conmigo, me dejó por mensaje de WhatsApp con un emoticón, me dejó, y ahora ya está con la otra. ¿Qué pasó aquí? Y se hieren, se lastiman y parece un juego, y no es un juego. Hay gente que se suicida por eso. Hay chicos que terminan suicidándose por eso. No lo soportan, no porque sean pecadores, son débiles. Y no tenemos que entrar en ese juego, no en la iglesia. No en la iglesia del Señor, donde tenemos a Jesucristo. Donde está Jesucristo, donde Él ha enviado su Espíritu Santo, que ha derramado abundantemente su amor en nuestros corazones por su Espíritu. No tienen que pasar esas cosas. Así que antes de darle tu corazón a otro, dáselo a Jesucristo primero. Amén. Tienes que dárselo a Jesucristo primero. Dice Jeremías 33, 6 al 8. Yo no lo hago tan largo porque quiero orar. ¿Sí? Jeremías 33, 6 al 8. Dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El Señor promete, aún en el pecado, no abandonarnos, y aún traernos medicina y sanidad cuando nosotros mismos hemos favorecido esas heridas y estamos enfermos porque hemos caminado caminos que no deberíamos, por los cuales no deberíamos andar. El Señor aún así promete sanidad, promete medicina. Yo los curaré, yo les traeré medicina. Yo me voy a ocupar de ustedes, los voy a limpiar. Los voy a limpiar. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Dios está prometiendo perdón, restauración, sanidad. Hay cosas que nosotros debemos aprender a huir, a escapar. El pecado sexual es uno de ellos. Y donde más, no es que no se da en los mayores, se da en todas las edades. Se da en todas las edades, pero donde más se practica es en la adolescencia y en la juventud. Y corazones heridos hieren al otro. Y se multiplican estas heridas. Y cuando nuestros jóvenes por fin logran establecer una relación que los lleva al matrimonio, llegan heridos. Llegan vulnerados, llegan sin saber qué hacer con su corazón, con miedo de darlo al otro, con miedo. Miedo de abrirse, miedo de que el otro te conozca. Esto pasa, jóvenes que vienen tan heridos, que inician matrimonios donde no conocen al otro, pero el otro tampoco te conoce, porque tenés miedo. Tenés miedo que sepan quién sos. Bueno, Jesucristo no tiene miedo de saber quién sos, Él ya lo sabe. Él ya ve lo que hay ahí. Y
Y a quien tenemos que abrirle nuestro corazón es al Señor. A quien tenemos que abrirle el corazón es al Señor. Pero sin miedo. Sin temor, porque hay una promesa de sanidad, y hay una promesa de medicina, hay una promesa de perdón, hay una promesa de limpieza. ¿Sí? Hay una promesa que Él nos avergüenza de nosotros. Nosotros muchas veces nos avergonzamos, y así debería ser, debería avergonzarnos del pecado, pero Él nos avergüenza de nosotros. No admite el pecado, no aprueba el pecado, no tolera el pecado, pero nos avergüenza de nosotros. Por eso viene. Por eso nos llama al arrepentimiento, por eso nos dice que tomemos estas decisiones firmes. Es decir, yo quiero llegar al matrimonio como debo llegar. Los jóvenes deberían determinarse a llegar vírgenes al matrimonio. No, eso ya de otro siglo. No, no es de otro siglo, eso es bíblico. Está aquí. Es palabra de Dios. Así deben llegar. Ahí está la bendición, ahí está la bienaventuranza. Bueno, pero yo ya perdí la virginidad, ¿y qué hago? Arrepentite, pedí perdón, el Señor va a limpiarte. El Señor va a curarte, el Señor va a sanarte. No, pero yo tuve esta relación y aquella, me hirieron, me lastimaron, no quiero saber más nada, no sé qué hacer, estoy pensando tal vez, no sé, me fui mal con alguien del otro sexo, o estoy buscando a alguien de mi sexo. Estoy pensando en el lesbianismo, en la homosexualidad. No te dejes engañar. Abrirle tu corazón al Señor. Mostrarle al corazón al Señor tus sentimientos. Mostrarle a Jesucristo tus sentimientos, tus emociones. Así como demostrás muchas veces tu necesidad, tu dolor, mostrarle tus emociones, tus sentimientos más profundos. A Él sí podés mostrárselos. Él nunca te va a herir. Y si has sido herido, herida, ahí está el Señor que viene con medicina, que viene a curar el corazón, que viene a sanar el corazón. Y esas heridas fueron producidas por el pecado, no fueron producidas por un virus. Es el pecado el que hiere el corazón del hombre. Y el Señor tiene la cura. El Señor tiene la cura está en la cruz. La sanidad para el pecado está en la cruz. La sanidad para el corazón, porque el corazón fue herido por el pecado, no por otra cosa, por el pecado, y el Señor tiene la cura para el pecado. Y sana las heridas que el pecado ha producido. ¿Dónde? En la cruz, pero tenemos que ir a Él. ¿Y cómo vamos a ir a Él? Con un corazón cerrado, no con un corazón humillado, y con un corazón abierto a Él. Dejando que Él explore y escudriñe todo lo que debe escudriñar, lo que debe examinar. Los lugares más recónditos, más oscuros. El lugar más oscuro de tu corazón tenés que abrírselo al Señor. No importa las tinieblas que hayan en ese lugar que has escondido de la vista de la gente. Porque hay lugares que hemos escondido de la vista de la gente para que no entren ahí, para que no lo vean. Ni nosotros queremos ver ahí porque hay demasiada mugre ahí. Y hay demasiado dolor en esos lugares. Pero ¿sabes qué? Jesucristo es luz, y donde está la luz prevalece sobre las tinieblas. No hay por qué vivir una vida con un corazón oscuro, ni con lugares escondidos, sino que tenemos en Jesucristo la sanidad, la medicina, el perdón. ¿Hay que tomar decisiones? Sí. ¿Estas decisiones las podemos sostener por nuestros propios méritos y fuerzas? No. Dependemos en todo del Espíritu Santo. Pero las decisiones tenemos que tomarlas. Sí o sí tenemos que tomarlas. Porque el Señor nos impulsa, nos ordena tomar estas determinaciones. Huyan, dice. Huyan. Él no va a huir por nosotros. Él va a estar con nosotros cuando huimos. Y nos va a ayudar a huir, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. Quienes tenemos que volver nuestro corazón a Él somos nosotros, pero Él va a estar allí cuando nosotros volvamos nuestro corazón. Es algo que tenemos que hacer si queremos realmente tener familias sanas, bendecidas. Todo empieza en el noviazgo. Nosotros llegamos ya casados al Señor. Y muchos de acá también ya llegaron al Señor ya casados.
¿sí? No tuvieron la oportunidad de vivir un noviazgo bíblico porque ni siquiera conocíamos la Biblia. Tal vez por tradición, simplemente, o por lo que nos enseñaron nuestros padres en casa. Pero otros no, otros tuvieron un noviazgo como pudieron, o tal vez ni siquiera eso. Pero las generaciones que siguen y que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos y los jóvenes que están en la iglesia, deben tener noviazgos bíblicos para tener matrimonios bíblicos. Y el pecado sexual debe ser erradicado. Totalmente erradicado. Y los corazones deben ser sanados. Porque no se hace por las propias fuerzas, porque la tentación va a estar. Pero ¿cómo resistir la tentación con un corazón débil? Dale tu corazón a Cristo y vas a encontrar en Él las fuerzas y la fortaleza. Amén. Amén. Así que como norma ahora se van a poner de novio. Ahí tienen, Teodoro está, los va a recibir. Muchachos, no le vengan sin planes. No, yo me gusta ella. ¿Y con qué contás? Y con los dedos cuento. No, ¿con qué contás? ¿Con qué la vas a sostener? ¿Qué pensás hacer de tu vida? No, bueno, tengo 25 años y estoy cursando primer año todavía de secundario, pero vamos, estoy viendo. No, esperá, así no se sostiene una casa, así, ¿cómo decís, cómo le vas a decir que la amás si no estás pensando en cómo la vas a sostener y proveer? Amén. Gloria a Dios. Y tal vez la novia, la señorita, diga, bueno, sí, no, me gusta él. Me gusta, está bueno, che, me gusta, qué sé yo. Es alto, es bajo, es gordo, sobre gusto no hay nada escrito. ¿Sí? Uno dice, ¿qué le vio? No sé. Pero, le gusta, suficiente, ¿no? Pero, bueno, me gusta, qué sé yo, pero que no sé, que cuando se ponga, cuando suba un par de kilos, chao, me busco otro. ¡Wow! Que no se le caiga el pelo, claro. ¿Sí? No, yo me gusta porque es deportista, qué sé yo, porque no sé, porque parece inteligente. Parece, que sea, parece. No es un impresentable. No. Esto se trata de cosas que son para toda la vida y que hay una bendición extraordinaria de Dios. Extraordinaria, especial de Dios para los matrimonios bíblicos que se conforman sobre base y se sustentan sobre los principios bíblicos. Y esto empieza con un noviazgo bíblico. Amén. No tengan miedo de confesar sus tentaciones. No tengan miedo, pero confiésenlas y busquen la ayuda, la fortaleza en el Señor y el consejo de alguien que pueda ayudarlos. Amén. Para eso están los ministros que en la iglesia, los pastores. No se queden solos, ministros. Y si tu corazón está herido, busca. Dale, abrile tu corazón al Señor. Amén. 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 Padre,